¿Cómo está? Buen día. Buen día, Alicia. Buen día. A ver, estamos grabando, ¿no? Sí, ya estamos grabando. Ok, ¿estarán sus compañeros ya? Voy a escribir el grupo de WhatsApp. A ver, vamos a esperar un ratito ya. No, 1 o 2 minutos, ya les escribí ya, así que yo creo que se van a ir conectando. Ok. Ok, ¿han llegado sus compañeros o todavía? Todavía, ¿no? Hola, hola, sí, jóvenes, ¿me escuchan? Buen día, sí, licenciado. Muy bien, ok, comenzamos entonces la clase. A ver, cuénteme dónde está el grupo que va a aprender ahora. A ver, de acuerdo al cronograma de exposiciones, conformación de equipos de trabajo. El grupo que pone el día de hoy es el grupo número 3 y 4. El grupo 3, María Angélica Santos, Anaí, Anayeli y Luis Javier Rojas. ¿Se encuentran? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ok, a ver, por favor, los expositores con sus cámaras. Muy bien, muy bien, muy bien. Este grupo está conformado por ¿cuántos estudiantes? Por 2, 4, 5 estudiantes. Ok, no, miento. Está conformado por 4. ¿Sí? Uno, dos, tres. Y faltaría uno más, ¿no? ¿Ustedes? Dijo que le había pedido licencia. Luis Javier Rojas. Sí, Sí, Lisa. Ah, sí. A ver, déjenme ver un ratito. Sí, creo que sí. Ahora, yo no sé qué vamos a hacer. ¿Ustedes van a exponer? sí.
Sí, porque ya estamos preparados. ¿Su parte la van a poner ustedes? Licenciado, él dijo que iba a exponer después con usted, que usted le dijo. No, yo no le dije nada, que lo íbamos a hablar, pero es que no podemos poner una partecita, pues no, o sea, retrasado. Necesariamente tendrían que poner ustedes. Bueno, yo a él, por la situación, podríamos, qué sé yo, hacer una sección y darle un trabajo práctico, algo para que pueda recuperar esta nota, digamos, ¿no? Pero ya la exposición no se podría interrumpir, ¿no? ¿Ok? Ok, jóvenes, entonces arranquemos ya con la exposición. Van a tener, ¿el qué normas tenía que poner? Hola. La 500, la 501, 505 y 510. Él tenía que poner esas 5. No, le dicen. No, no. Estas son las que vamos a exponer. Sí, correcto, pero Luis Javier Rojas, ¿cuál debería haber puesto? La 505. La 505. Ah, bueno, esa faltaría entonces. ¿Nadie la puede poner esa? Esa norma. Ya, bueno, expongan lo que tenga que poner entonces. Ya, no nos atrasemos más. Ya vemos después cómo nos arreglamos. Pueden compartir Ya, su pantalla, Nayeli, jóvenes. ¿puedes? Sí. Pueden compartir su pantalla. Yo ya les habilité. Ya, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Ya. Nosotros, el grupo 3 le va a hablar sobre las normas internacionales de auditoría, la 500, 501, 505 y 510. Los integrantes son María Angélica Santos Humasa, Anaí Mi Persona, Anayeli Guarachi Medina y Luis Javier Rojas Rojas. Siguiente compañero. Yo les voy a hablar sobre la norma internacional de auditoría 500, que es la evidencia de auditoría. Esta norma presenta la responsabilidad del auditor, que es de diseñar y realizar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia, explicando lo que constituye la evidencia de auditoría de estado financiero. Esta norma trata de toda la evidencia de auditoría, a diferencia de las normas 200, 230, 315, 520 y 570, que estas solo representan el aspecto físico relacionado con la evidencia de auditoría. Siguiente compañero. Tenemos el objetivo de esta norma. El objetivo de esta norma es que el auditor debe diseñar y realizar procedimientos de auditoría necesarios para obtener suficiente y apropiada evidencia que le permitan obtener conclusiones relacionadas que soporten su opinión sobre los estados financieros. El alcance. Esta norma internacional de auditoría constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estado financiero. Es aplicable a toda la evidencia de auditoría en el transcurso de la auditoría. Siguiente compañera. Definiciones. Las definiciones que debemos saber son los registros contables, que estos son registros de los asientos contables iniciales
y registros continuos sobre permanente de la documentación, soporte en los libros de contabilidad, tales como, siguiente compañera. Tales como cheques, registro de transferencias electrónicas, facturas, contratos, libro mayor, diario y auxiliares, asientos de diario, hojas de trabajo, hojas de cálculo y demás documentos que reflejen las transacciones de la entidad. Lo apropiado se refiere a la calidad de evidencia de auditoría, teniendo en cuenta su relevancia y confiabilidad para soportar las conclusiones. Para determinar la calidad de la evidencia es importante conocer su fuente, naturaleza y circunstancia en que se obtiene la auditoría. Siguiente compañera. Otra de las definiciones que debemos saber es evidencia de auditoría, que es importante, que es la información que obtiene el auditor de los procedimientos desarrollados durante la auditoría para emitir sus conclusiones, que a su vez son la base para construir su opinión sobre los estados financieros. Esta evidencia está compuesta por los registros contables, como les comenté hace rato, y demás información utilizada para la elaboración de los estados financieros. Otra de las definiciones serían suficiencia. Es la cantidad de evidencia recolectada en la auditoría de estado financiero. Esta cantidad quiere decir que es definida por el auditor al momento de evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa. El auditor debe tener en cuenta la calidad de la evidencia, porque no puede obtener toda la evidencia existente, sino aquella que sea relevante y que soporte sus conclusiones. Debido a que entre mayores sean los riesgos, mayor es la evidencia que se debe obtener. Continuando, los requisitos es que el auditor debe diseñar sus procedimientos de auditoría necesarios para obtener suficiente apropiada evidencia. Dentro de los procedimientos de auditoría que el auditor puede preparar, podemos encontrar que es la inspección, que implica el examen de registros o de documentos, ya sean internos o externos. La observación consiste en presenciar un proceso o procedimientos aplicados por otras personas. Es decir, proporciona evidencia de autoría sobre la realización de un proceso o procedimiento, pero está limitada al momento en el que tiene lugar la observación y por el hecho de que observar el acto puede afectar al modo que se realice el proceso o el procedimiento. Otra sería una confirmación externa, que constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa, escrita de un tercero, que es la parte confirmante, dirigida al auditor en papel o en soporte electrónico u otro medio. Otro sería el recálculo, que consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos que son incluidos en los documentos o registros. El recálculo se puede realizar manualmente o por medios electrónicos. Sería otro la reejecución, que implica la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. La reejecución se realiza cuando el auditor ejecuta el recorrido de una transacción para así verificar que lo que él entiende sobre el funcionamiento de los controles de un proceso es correcto. Otro sería la indagación, que consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas, tanto dentro
como de fuera de la entidad. La indagación se utiliza de forma extensiva a lo largo de la auditoría y adicionalmente a otros procedimientos de auditoría. Y por último tenemos los procedimientos analíticos, que consisten en evaluaciones de información financiera realizada mediante el análisis de las relaciones o razonablemente quepa suponer que existen entre dos financieros o no financieros. Buenos días. Yo voy a hablar sobre la norma internacional de auditoría 501. La mía 501 expone las consideraciones específicas del auditor para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría relacionada con los inventarios, litigios y reclamaciones e información por segmento de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 330, 500 y demás que sean relevantes. El objetivo. La auditoría debe obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría respecto a la existencia y condición del inventario, integridad de los litigios y reclamaciones que afectan a la entidad, presentación y revelación del informe por segmento. El alcance trata de las consideraciones específicas del auditor para obtener evidencia suficiente y adecuada con relación a las existencias, litigios y reclamaciones e información por segmento de una auditoría de estado financiero. Los requisitos son 3. El primero es el inventario, que es el rubro de importancia relativa con los estados financieros. El auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia con relación a la existencia y condición del inventario. Esta evidencia puede obtenerse por la revisión y presencia de los conteos físicos, por la evaluación de los procedimientos implementados para controlar y registrar los resultados de los conteos físicos e inspeccionar el inventario. Si el auditor no puede estar presente en los conteos físicos, debe utilizar procedimientos adicionales que le aseguren obtener una evidencia necesaria relacionada con el inventario. Por ejemplo, puede inspeccionar documentación en las ventas posteriores de partida específica del inventario adquirido o comprobado antes el conteo físico del inventario. De la misma manera, cuando el inventario es responsabilidad de un tercero, el auditor debe solicitar confirmación del tercero de acuerdo a la existencia y condición del inventario y realizar las inspecciones y procedimientos necesarios. El otro requerimiento es litigios y reclamaciones. El auditor debe diseñar e implementar los procedimientos necesarios para la identificación de litigios y reclamaciones que involucren a la entidad y que representen riesgo de representación errónea de la importancia relativa. Estos procedimientos implican una investigación por parte de la administración, revisión de minutas, corrección relevante y comprobación de gastos legales. Asimismo, el auditor debe solicitar representaciones escritas a la administración o encargados del gobierno corporativo acerca de los litigios y reclamaciones conocidos, revelándolos en su totalidad para un desarrollo de la auditoría.
Cuando el auditor determina que los litigios y reclamaciones son de un riesgo de representación errónea de importancia relativa, debe realizar una comunicación mediante una petición escrita al Consejo Legal de la entidad, siempre y cuando sea posible, de acuerdo a las leyes y regularizaciones permitidas. Si no es posible, el auditor deberá aplicar los procedimientos de auditoría necesarios. Adicional. Si la administración o el consejo legal se niega a responder a la petición del auditor y no se puede obtener la suficiente y apropiada evidencia, el auditor debe modificar su opinión en el dictamen sobre los estados financieros. El último requisito es el información por segmento. El auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia sobre la presentación y revelación de la información por segmento mediante el entendimiento de los métodos que utiliza la administración para determinar la información por segmento y demás procedimientos analíticos y de auditoría de acuerdo a las circunstancias. Buenos días, yo le voy a hablar sobre la NIA 510. Son los trabajos iniciales de auditoría, los saldos iniciales. Siguiente, por favor. La NIA 510 nos presenta cuáles son las responsabilidades del auditor en la obtención de evidencia de auditoría en el trabajo inicial. También nos muestra cómo son sus lineamientos para revisar los saldos de apertura y las nuevas prácticas a aplicar. Siguiente. Los alcances. Los saldos de apertura se refieren a la verificación que ha de realizar el auditor sobre los saldos iniciales del primer ejercicio, sobre los saldos iniciales del primer ejercicio que realice la auditoría de cuentas anuales, ya sean que anteriormente hayan sido auditadas o por otros auditores o no. Siguiente. El objetivo del auditor con respecto a los saldos de apertura consiste en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura que contengan incorrecciones que puedan afectar de manera significativa o material a los estados financieros del periodo actual. También si se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables y adecuadas que se reflejan en los saldos de apertura. Siguiente. Definiciones. Tenemos 3 definiciones. Encargo de auditoría inicial, saldos de apertura y auditor predecedor. El trabajo de auditoría inicial es donde la auditoría donde los estados financieros no se auditaron o fueron auditados por un auditor predecedor. Los saldos iniciales son los saldos de cuentas que existen al principio del ejercicio y se basan en los balances de cierre del ejercicio anterior y reflejan las transacciones, hechos de periodos anteriores y políticas contables aplicadas, incluyendo las contingencias y compromisos cuando son requeridos. El auditor predecedor. El auditor de una firma diferente que auditó los estados financieros del anterior ejercicio de la entidad y que ha sido reemplazado por el auditor actual. Siguiente. Verificación para las primeras auditorías. Los saldos iniciales no tienen que tener errores significativos que puedan afectar los saldos del periodo actual. También los saldos del ejercicio anterior tienen que ser correctamente trasladados al presente ejercicio.
o en su caso, si son diferentes, hay que ajustarlos. Y las políticas contables de la empresa tienen que ser apropiadas y han sido aplicadas correctamente, o si hubo cambio, tienen que corregirlo y anotado debidamente contable y expuesto. Siguiente. Los requerimientos. El auditor leerá los estados financieros más recientes y, en su caso, el correspondiente informe de la auditoría del auditor predecesor, si los hubiera, en busca de información revelante en la relación de los saldos de apertura, incluida en la información revelada. Y el auditor igual tiene que obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contengan incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. Siguiente. Conclusiones e informe de auditoría. Si el auditor no puede tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, tiene que expresar una opinión con salvedades o denegar la opinión sobre los estados financieros según corresponda, de conformidad con la NIA 705. Eso es todo. Ok, muy bien. Terminaron, ¿no? María Santos fue la última. Entonces, su compañero no va a responder. ¿Preguntas, jóvenes? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, Licen. ¿Preguntas? Ok, a ver. Entonces preguntamos, pues, ¿no? Normas internacionales de auditoría. En realidad serían NIC, ¿no? NIA, ¿no? No NIC. En su diapositiva le pusieron NIC. Normas internacionales de contabilidad, no son normas internacionales de auditoría, las NIA. Ok, a ver, ustedes hablaron de la la norma internacional de auditoría 500, la 501 y la 510, ¿no? A ver, para la 500 habló Anaí Velasco, habló sobre esa norma internacional. A ver, ¿cuál es el objeto de esa norma, Anaí? El objetivo de esa norma es que el auditor debe de diseñar y realizar los procedimientos de auditoría que sean necesarios para obtener la suficiente y adecuada evidencia, así para que le permita obtener conclusiones racionales que soporten su opinión en los estados financieros. Ok. Entonces, esta norma internacional de auditoría que habla justamente sobre las evidencias de auditoría, tiene por objeto, ¿no? Por objetivo principal, diseñar todos los procedimientos que va a elaborar el auditor dentro de lo que va a ser el trabajo de campo, ¿no? De auditoría. Para eso, va a tener que hacer uso de diferentes herramientas, ¿no? Había un colega. Fíjense que nosotros en el tema de auditoría trabajamos en función a muestreo, es decir, no revisamos todo. Pero y aún así tenemos que aplicar todos los instrumentos y herramientas necesarias para poder validar esos saldos. Y muchas veces, eh, cuando la política de control interno es deficiente, aún así, tomando una muestra representativa, quedamos con esas dudas. Había un colega que dice, y yo hago auditoría, pero yo hago una revisión total. O sea, reviso todo prácticamente, ¿no? Y dentro de esa revisión,
reviso desde que inicie el proceso de la auditoría, es decir, desde el inicio del proceso del procedimiento hasta la conclusión del mismo. O sea, ¿a qué me refiero? Si estamos hablando de una operación de compras, no solamente me voy a dedicar a ver la parte del inventario, digamos, ¿no? Porque va a ingresar al inventario, voy a ver los CARDEX, voy a determinar la razonabilidad, sino tengo que ir un poco más allá. Es decir, tengo que ver quién es el proveedor, tengo que identificar si se pagó la transacción, tengo que identificar si realmente esa mercadería comprada ingresó a almacenes a través de una nota de recepción. Tengo que verificar qué cosa. Tengo que verificar a través de la confirmación de saldo con proveedores si efectivamente ese es el saldo que se le debe a ese proveedor a la fecha de cierre del ejercicio. Y bueno, tengo que revisar prácticamente todo el proceso hasta incluso la operación de ventas. Es decir, no solamente me voy a dedicar ahí a ver el inventario y si ingresó y si tenemos el saldo suficiente, si efectivamente existe la nota de remisión de ingreso al almacén y se acabó, sino también aparte ir a ver la otra parte, ¿no? Que sería la comercialización misma del producto, cuando sale, cuando se factura, cuando se asigna la cuenta por cobrar y posteriormente se cobra, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hacemos una revisión total de todo el procedimiento. Para eso nosotros debemos aplicar esta norma, la norma de auditoría, la 500, donde debemos diseñar esos procedimientos de auditoría. A ver, muy bien, Anaí. Anayel, usted puso sobre la norma internacional de auditoría la 501, que hace referencia a las consideraciones adicionales para las partidas específicas, ¿no? ¿Qué debemos realizar como algo adicional para validar esos saldos? A ver, ¿cuál es el alcance de esa norma internacional de auditoría? La NIA 501. Que deben obtener evidencias suficientes y adecuadas para realizar los inventarios, los litigios, reclamaciones y información por segmento. Ya, ok, entonces usted me diría en sus propias palabras que sería identificar las existencias de posibles litigios, declaraciones o información específica de acuerdo a lo que conforman los estados financieros. ¿Eso? Sí, sí. Ok. Fíjense que cuando hablamos de evidencias adicionales, en lo que es la carta de gerencia que emite, en este caso la empresa, hacia los auditores, se deben especificar justamente estos temas adicionales, ¿no? Es decir, ok, dentro, por ejemplo, del grupo de cuentas por cobrar, ¿no? Informamos a los auditores de que existe un proceso de litigio, el cual lo sigue nuestra firma de abogados, qué sé yo, Juan Pacheco y asociado. Ok. Ok. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nosotros debemos elaborar documentación adicional para poder identificar justamente, y procedimientos adicionales para poder identificar en qué estado se encuentra ese proceso. Ahí, por ejemplo, entra la carta de los abogados, ¿no? Dentro de lo que ustedes han presentado la tarea el miércoles o el anterior fin de semana. Ahí entra, por ejemplo, la carta de los abogados donde ellos informan a los auditores, es decir, a nosotros, de en qué estado se encuentran esos procesos. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que uno de esos procesos haya ya tenido un veredicto final, es decir, una sentencia vinculante, en donde tengamos que hacer ajuste a los estados financieros producto de operaciones después de lo que es posterior al cierre de ejercicio. Existen estas situaciones. La norma de contabilidad, si no me equivoco, la 13, habla de justamente ese tema, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos ajustes que se van a tener que realizar
una vez cerrados los estados financieros, es decir, posterior. Entonces, es importante. Ok, muy bien, Anayeli. A ver, ahora María Santos. María Santos, usted puso la norma 510, ¿no? Sí, Licen. La norma 510 que habla justamente sobre los trabajos iniciales de auditoría y sus saldos iniciales, pues, ¿no? A ver, háblenos sobre... ¿qué es lo que deberíamos realizar para las primeras auditorías? ¿Verificación para las primeras auditorías? Que los saldos iniciales no contengan errores significativos que puedan afectar los saldos del periodo actual. Igual que los saldos del ejercicio anterior hayan sido correctamente trasladados al presente ejercicio, o en su caso han sido ajustados, que hayan sido ajustados. Y también que se cumplan las políticas contables de la empresa, si son apropiadas, y que se apliquen correctamente sus cambios debidamente contabilizados y adecuadamente expuestos. Ah, ok. Entonces, ¿qué debemos verificar? Que los saldos que contienen los estados financieros no contengan errores significativos, ¿no? Y eso lo podemos identificar a primera vista, es decir, dentro de lo que va a ser el tema de la identificación de las áreas críticas. Es más, fíjense, y esto es importante, a veces cuando nosotros comenzamos una auditoría, identificamos que el balance no cuadra. Imagínense ustedes. A simple vista, es decir, nosotros tenemos que agarrar, recibimos los estados financieros, tenemos que revisar que en este caso el estado de resultado, tanto en la partida de ingresos y gastos, cuadren de acuerdo a esa estructura que se ha establecido y llegamos a determinar una utilidad o pérdida del ejercicio y que ese resultado sea traspasado directamente al balance y que los otros elementos que componen ese balance también cuadren y, lógicamente, apliquemos lo que es la partida doble, ¿no? Que tanto que el activo sea igual al pasivo más patrimonio. En este caso, ¿no? Apliquemos lo que es la ecuación contable bajo la partida doble. Pero a veces sucede de que hay estados financieros que no cuadran. Y a veces pasa justamente por una mala digitación del sistema, errores del sistema. Entonces, eso es lo primero que debemos revisar al momento de comenzar a determinar y iniciar una auditoría, ¿no? Esos saldos erróneos que se pueden encontrar. ¿Qué más dice? Los saldos del ejercicio anterior correctamente trasladado al presente ejercicio. ¿Qué quiero decir con esto? Con los resultados acumulados y los saldos del balance, pues, ¿no? Es decir, tenemos que identificar y tener a la mano los estados financieros de la gestión pasada. Y si son auditados, pues lógicamente el estado auditado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que revisar el estado de la gestión pasada? Porque son los saldos que van a pasar. ¿Y qué saldos pasan? Las cuentas de balance, ¿no? Porque los resultados se cierran y eso queda directamente apropiado en el balance con lo que es la cuenta de resultados acumulados, o dependiendo de lo que se decidió en la junta de directorio. Pero bueno, tenemos que también tomar en cuenta esos saldos iniciales. ¿Qué más? Las políticas contables del ente son apropiadas y han sido planteadas correctamente a sus cambios, debidamente contabilizadas, adecuadamente expuestas, ¿no? Fíjense que hay una norma de contabilidad sobre lo que son las políticas contables. Eso es importante. Hay políticas contables, y es verdad, hay muchas empresas que establecen diferentes políticas contables, que desde el punto de vista tributario pueden generar contingencia. ¿Ya? Nosotros debemos identificar que esas políticas estén enmarcadas dentro de lo que es justamente la normativa tributaria y la normativa técnica, es decir, estemos enmarcados para no generar esas contingencias. Por ejemplo, hay empresas que determinan que hasta una fecha dada se debe recibir facturas. Imagínense ustedes eso, la contingencia tributaria. Hay empresas, ¿no?,
generalmente estas empresas, entidades bancarias, seguros, incluso las petroleras, hasta el 20 de cada mes te recibo la factura. Y resulta que nosotros le prestamos un servicio o le vendimos un producto, qué sé yo, el 19 de ese mes. Se entregó todo, hay que esperar justamente que exista la nota de recepción y todo, se emite la correspondiente factura, y en ese momento se quiere hacer la entrega, pero yo qué sé yo, 20, en 22 del mes, de ese mes. Y ya la empresa dice, un momentito, teníamos que recibir solamente facturas hasta el 20, así que va a tener que emitir esa factura el próximo mes, en los primeros días, ¿no? Del 1 al 20. ¿Qué pasó? Tremendo problemón para la empresa, ¿no? que recibe productos. Imagínense si son productos que ellos comercializan, ¿no? Entonces, esas políticas no se adecuan a la realidad y en este caso a los temas legales, técnicos y lógicamente mucho más al tema tributario. Entonces, nosotros también tenemos que identificar esas políticas. ¿Por qué? A ver, tema tributario. Yo le vendí, qué sé yo, una serie de electrodomésticos a la empresa XYZ que ellos, en este caso, reciben notas fiscales hasta el 20. Yo ya les entregué, está en sus almacenes, 19. No le metí la factura, no me la recibieron. Ok, belleza. Emito la factura al próximo mes. Problema tributario. ¿Qué dice? ¿Qué dice la ley 843? Con referencia al IVA. Dice que el hecho generador del impuesto, ¿no?, nace cuando existe la transferencia de dominio, sin importar si fue cobrado o pagado. Es decir, en el momento en que yo le entregué mis productos a esa empresa, yo debería emitir la factura y tributar en ese periodo fiscal, pero resulta que lo voy a hacer el otro mes. Contingencia tributaria para la empresa que comercializa. Problema de registro administrativo para la empresa que recibe. ¿Qué pasa? Por ahí eran los últimos productos que yo tenía. Los tengo ya en mi almacén, pero no tengo la nota fiscal para registrarlo, y resulta que tengo clientes que necesitan esos productos, y los tengo ahí físicamente, es más, están en exposición, y el cliente, me llevo eso, necesito, en este caso, necesito venderlo, el vendedor igual va a presionar a todo el mundo, entonces, ¿qué se hace generalmente? Registramos a almacenes contra una cuenta transitoria llamada crédito fiscal transitorio, porque después, en el próximo mes, vamos a regularizar el IVA, ¿no es? Ok, pero ingresa al almacén y todo. Tremendo problema, ¿no? Tributariamente, para la empresa que recibe no va a haber mucho problema, porque estamos hablando del IVA, ¿no? De crédito fiscal. El problema tributario se le da a la otra empresa, ¿no? A la que comercializa, porque genera un débito fiscal y lo que está haciendo es diferir el impuesto de un mes a otro, cosa que no se debe dar. Bueno, entonces, esas políticas no guardan relación, ¿no? Desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista de procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer una serie de ajustes. Entonces, nosotros como auditores debemos identificar estas situaciones dentro de lo que es la verificación, ¿no? Al momento de iniciar la auditoría, para poder recomendar modificaciones a la misma en lo que va a ser la carta de observaciones y recomendaciones, porque desde el punto de vista contable no vamos a tener diferencia, porque ingresó el producto al almacén, o sea, no vamos a tener que emitir o pronunciarnos un asiento de ajuste de auditoría, porque al final a cabo, cuando se emita la factura en el próximo mes, se va a regularizar el crédito fiscal transitorio contra el crédito fiscal recibido, para la empresa que compró el producto, y la empresa que comercializó recién va a contabilizar la venta de ese producto, es decir, va a dar de baja esos inventarios. Pero bueno, ese es un tema, ¿ya? Bueno, jóvenes, muchas gracias, excelente grupo, estaba muy bien. Solamente faltó la norma de contabilidad, a ver, creo que fue la 505, ¿no? La 505, que habla de lo que es la evidencia de auditoría y confirmaciones externas. Vamos a hacer lo siguiente, eso que los pongan nomás un compañero el día de mañana, coméntenle eso, ¿ya?
Ya va a ser el primero que tiene que poner, así que tiene que estar de entrada, ¿ya? Por lo menos para que veamos esa parte más. Listo, jóvenes, muchas gracias. Ahora que siga el siguiente grupo. Hola, hola, ¿está el siguiente grupo? Sí, Lice, un momentito, ahorita va a compartir mi compañera. Ok, hagamos lo siguiente. Démonos un break hasta que ustedes se acomoden todo. Démonos un break de unos 15 minutos, ¿ya? Así se acomodan bien. Y volvemos 10 y, a ver, ¿qué día serían 10, 27, 7, sería en 30. Volvemos a las 10:40, ¿ok? ¿Está bien? Ya, Lice. Ya, Lice. Ok, muy bien. Entonces quedamos ahí.
Ahí, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Ok, entonces, ¿ya está listo el grupo que va a exponer? Sí, listen. Listo, entonces pueden ir compartiendo su diapositiva, ¿ya? A ver, el grupo está conformado por el grupo número 4, Diana Aquino, Sí. Jacqueline Paniagua, No, listen. no está, no, miento, sí tiene razón, no es Jacqueline, es Sofía Bedia, ¿no? Media. Sofía Bedia. Y Ligia Andrea Claros, ¿no? Ligia Claros. ¿Quién es el primero que va a exponer? ¿Y qué norma? Mi persona, listen, va a exponer la norma internacional 520 y 530. Ya, 520 y 530. Muy bien. Ya. Ok. ¿Y quién es la segunda? ¿Sofía? Ligia Sofía Andrea. Bedia. Sofía, ¿no? Ah, Ligia. No, Ligia. Allá, Ligia. Ok. ¿Qué norma sería? La 540. 540 solamente. Ya. ¿Y Sofía Bedia? 545. 545. A ver, sí. Ok, muy bien. Podemos comenzar. Ya. Ya. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Nosotros somos el grupo número 4 y este equipo está conformado por mi persona Diana Nicola Aquino Ortiz, mi compañera Sofía Bedia Melendres y Ligia Andrea Claros Durán. Nosotros vamos a exponer las normas internacionales de auditoría, la 520, 530 y 540 y 545. Como primer norma tenemos la norma internacional 520. Habla sobre todo lo que es los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos expone, o esta norma internacional expone la responsabilidad del auditor de efectuar procedimientos analíticos sustantivos durante la auditoría y al final de la auditoría. ¿Para qué? Para que ayude a formar la conclusión general sobre el estado financiero. Luego tenemos como objetivo u objeto es que el auditor debe utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y así ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros determinando si son consistentes. Luego tenemos lo que es las definiciones. En las definiciones, para aplicar estos procedimientos analíticos planeados, se basa más que todo en la expectativa de que existan y continúan relaciones entre la información, a menos de que existan condiciones contrarias. Los procedimientos analíticos sustantivos son aplicables a grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser perseguibles en el tiempo. De esta manera, los procedimientos analíticos son las evaluaciones de la información financiera mediante análisis de relaciones factibles entre datos, tanto financieros como no financieros. Como requerimientos, el auditor debe aplicar, diseñar, ¿no? Y implementar procedimientos analíticos sustantivos, determinando lo adecuado del procedimiento para ver las aseveraciones, teniendo en cuenta los riesgos significativos y evaluados y las pruebas de detalle cuando éstas sean necesarias, siempre buscando esa efectividad y eficiencia de estos procedimientos analíticos. Luego tenemos lo que es los procedimientos
analíticos pueden dividirse en 3 niveles de seguridad. Uno sería la efectividad alta. La efectividad alta, más que todo, es el principal medio de obtener suficiente y apropiada evidencia para una aseveración. Esto efectivamente prueba la cantidad registrada, ¿no? Luego tenemos lo que es la efectividad moderada, que es usado más que todo para corroborar esa evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría. Luego tenemos lo que es la efectividad limitada. Como su mismo nombre lo dice, es que se involucran procedimientos básicos como comparación de cantidades con ejercicios anteriores o posteriores. Luego tenemos lo que son los procedimientos analíticos que ayudan a formar una conclusión general. Esto se hace al final de la auditoría. El auditor debe aplicar procedimientos para que así le ayuden a obtener conclusiones razonables y así el auditor tenga una base sobre su opinión sobre estos estados financieros. Luego tenemos lo que es la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. De acuerdo a estos resultados, la aplicación de estos procedimientos analíticos, el auditor debe determinar si existen fluctuaciones o relaciones que son inconsistentes con esta información relevante o difieren de los montos esperados. Luego tenemos lo que son los momentos inoportunos de los procedimientos analíticos, que aquí habla sobre la planeación de la auditoría, la ejecución de procedimientos sustantivos y la finalización de la auditoría. Como primer punto tenemos lo que es la planeación de la auditoría. En esta planeación de la auditoría, más que todo lo utilizamos al final de esta auditoría, con el fin de identificar si hay riesgos adicionales a los identificados dentro del proceso de la planeación. Como por ejemplo, podemos ver ese balance general de la gestión 2009 y 2010. Aquí se realiza la revisión de las variaciones presentadas entre los estados financieros del periodo intermedio, en donde se realizó la planeación y el periodo anterior. El objetivo de este análisis, más que todo, es identificar las variaciones inusuales, ¿no?, que nos puedan indicar si hay áreas de riesgo donde nosotros como auditor debemos enfocarnos en ese punto. Igualmente podemos comparar los principales indicadores con el fin de identificar tendencias que nos pueden indicar estos riesgos en aumento, si ha aumentado, ¿no? Luego tenemos lo que es la ejecución de procedimientos sustantivos. En esta ejecución, lo que se realiza es el precierre y el cierre que nos puedan ayudar a determinar la razonabilidad de las principales cuentas de los estados financieros. Como por ejemplo, tenemos lo que es los cálculos globales de las ventas y de los gastos, que eso lo podemos ver en el estado de resultados. Luego tenemos lo que es el análisis de tendencia de los ingresos versus el costo de ventas. Y por último tenemos el punto que es la finalización de la auditoría, que aquí el auditor debe efectuar una revisión comparativa de los estados financieros del año corriente con los estados financieros del año anterior, con el fin de que pueda confirmar que si están de acuerdo con estas expectativas del auditor, de acuerdo con su conocimiento del cliente. Luego tenemos la siguiente norma internacional, que sería la norma internacional de auditoría, que habla más que todo sobre el muestreo de auditoría. Esta norma se trata del uso del muestreo de auditoría estadístico y no estadístico cuando el auditor ha decidido usar muestreo de auditoría. Esto implica que se haga un diseño y se seleccione la muestra de auditoría, así desarrollando pruebas de control, pruebas de detalle, evaluando también los resultados de la muestra. Como objetivo, el auditor lo que debe hacer es proporcionar una base razonable para así extraer conclusiones sobre la aplicación
de la que se ha seleccionado la muestra. Como definiciones, el muestreo de auditoría es la aplicación de procedimientos de auditoría a un porcentaje de las partidas dentro de una población de relevancia y dentro de la auditoría. ¿Para qué? Para que así el auditor tenga una base razonable de la cual va a obtener conclusiones sobre esa población entera. ¿Y qué es una población? Una población es un conjunto de datos de que el auditor selecciona esa muestra para así pueda extraer conclusiones. Luego tenemos lo que es el riesgo de muestreo. El riesgo de muestreo es el riesgo de que los resultados y las conclusiones obtenidas de la muestra de auditoría difieran las conclusiones que se generarían sobre esta población completa. Estas diferencias pueden alterar los resultados y generar conclusiones erróneas, que estos puedan afectar la efectividad de la auditoría. Por ejemplo, tenemos lo que son las conclusiones del muestreo. Pueden ser cuando se presenta una prueba de control. Esta prueba de control puede ser más efectiva de lo que realmente es, o también por el contrario, se puede determinar que es menos efectiva de lo que es y puede generar estas conclusiones erróneas en las que el auditor se puede basar. Luego tenemos lo que es el riesgo ajeno al muestreo. El riesgo ajeno al muestreo es el alcance de las conclusiones erróneas que había mencionado hace un momento por razones diferentes al muestreo. Esto puede ocurrir cuando se usan procedimientos inapropiados. Luego tenemos lo que es la anomalía. La anomalía significa un error o desviación que no es, digamos, representativa de estos errores o desviaciones de la población a la que se le va a auditar. Luego tenemos lo que es la unidad de muestreo. Esta unidad de muestreo son partidas individuales que conforman una población. Estas pueden ser, por ejemplo, cheques de listados en talones de depósito, asiento de créditos en los estados financieros o también las facturas de ventas. Luego tenemos lo que es el muestreo estadístico, que en este muestreo estadístico lo que se realiza es la selección aleatoria de las partidas, la evaluación de los resultados de la muestra y la medición del riesgo de muestreo con base a la teoría de probabilidades. Luego está lo que es la estratificación, que es la división de la población en subpoblaciones con características similares. ¿Para qué? Para que ayude a mejorar la eficacia de auditoría y reducir la variabilidad de las partidas. Luego tenemos lo que es el error tolerable. Es un monto monetario que nosotros como auditores fijamos para obtener una seguridad de que el monto no es excesivo por un error en la población. Lo que nosotros como auditores debemos establecer el error tolerable para que así evitemos el riesgo de que se presenten errores que afectan al estado financiero. Luego está lo que es el porcentaje de desviación tolerable. Es un porcentaje de desviación tolerable de los procedimientos de control interno que fija el auditor para así obtener un nivel apropiado de seguridad. Y por último tenemos lo que son los requerimientos. En estos requerimientos el punto número 1 habla sobre el diseño de la muestra, tamaño y selección de las partidas para prueba. Esto, el auditor debe establecer el propósito del procedimiento de auditoría cuando va a diseñar una muestra de auditoría, teniendo en cuenta las características de la población y el uso de los enfoques estadísticos y no estadísticos. Luego tenemos lo que es el desarrollo de los procedimientos de auditoría. En este se deben estar
acorde al propósito sobre cada partida seleccionada. Cuando estos no son apropiados, el auditor lo que debe realizar es desarrollar el procedimiento en una partida de reemplazo. Y esto no es posible porque el auditor deberá determinar dicha partida con una desviación del control establecido o tomarlo en cuenta como un error. Luego tenemos lo que es la naturaleza y causa de desviación de errores. El auditor aquí debe identificar cuál es la desviación o el error que se ha encontrado. O también debe investigar, digamos, su naturaleza y evaluar su efecto en el propósito del procedimiento de auditoría y en la auditoría en conjunto. Luego tenemos lo que es los proyectos de errores, que aquí habla de que el auditor lo que debe hacer es proyectar esos errores que se encontraron en la muestra a la población para que así obtenga una visión más amplia de la escala de los errores. Y como último punto tenemos lo que es la evaluación de resultados de nuestra auditoría. Aquí habla que el auditor debe evaluar esos resultados de la muestra y esto así puedan proporcionar una base razonable para que establezca una conclusión sobre la población a la que se está auditando. A continuación, mi compañera. Buenos días, licenciado, compañeros. Yo voy a hablar sobre la NIA 540, que es la Auditoría de Estimaciones Contables. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la auditoría de estimaciones contables contenidas en los estados financieros. El objetivo, la norma internacional de esta auditoría busca tener evidencias adecuadas como por ejemplo las estimaciones contables previamente realizadas a los estados financieros, ya sean reconocidas o reveladas. Y también si las revelaciones relacionadas están en los estados financieros, revisar y comprobar el proceso usado por la administración para desarrollar lo que ha hecho la administración, y también usar una estimación independiente para comparar lo que hizo la administración de los periodos anteriores. Siguiente, por favor. En los requerimientos tenemos que el auditor debe adoptar uno o una combinación de los siguientes enfoques en la auditoría de estimación contable, que son revisar y comprobar el proceso usado por la administración, usar la estimación independiente de comparación, también hacer la hipótesis en la que se basan las estimaciones contables, y si se ha producido o se debería hacer un cambio respecto al periodo anterior que ha hecho la administración. La forma en la dirección de la auditoría realiza las estimaciones contables y la comprensión de los datos en los que se basa. Dentro de algunos ejemplos de esta NIA 540 también tenemos las estimaciones que son el método de amortización o vida útil, las obligaciones por garantías y los resultados de contratos a largo plazo. Esto sería uno de los ejemplos que tenemos de la NIA 40. Y bueno, para llegar como a una conclusión o basándonos en la estimación contable NIA 40, esta NIA habla sobre la preparación de los estados financieros de algunas partidas que se pueden hacer de años anteriores que ha hecho la administración. Gracias. Ok. Buenos días, licenciada y compañeros. Yo voy a continuar con la exposición. Yo voy a hablar lo que es la NIA 545, la norma internacional de auditoría 545, que trata de auditoría de medición y revelación del valor razonable. El propósito o el alcance de esta norma es establecer las normas y proporcionar como una guía sobre la auditoría
de las mediciones y revelaciones de información sobre el valor razonable, contenida esto en los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de esta NIA? El objetivo es obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría de que las mediciones y revelaciones del valor razonable estén de acuerdo al procedimiento del marco de referencia de información aplicable en la entidad, es decir, bajo la normativa. Siguiente, por favor. Okay. Ahora hablaremos un poquito de lo que es procedimientos de esta normativa, de esta NIA, perdón. Parte del procedimiento del control y revelantes y para evaluar el riesgo, primeramente el auditor debe obtener un conocimiento de cómo la entidad determina y expone el valor razonable o el valor corriente en los estados financieros. En base a ello, el auditor debe evaluar los riesgos como ser inherente y control que puedan afectar esas mediciones si fueron correctas o adecuadas según la normativa. Con base al punto 1 y 2, el auditor debe diseñar los procedimientos de auditoría apropiada para el examen, para lo posterior la opinión de auditoría, ¿no? Y por otro lado, también el auditor debe evaluar si las mediciones y exposiciones del valor corriente estén de acuerdo con las normas contables vigentes que existen en Bolivia. Pasando un poquito al uso del trabajo de un experto. ¿En qué momento el auditor necesita uso de trabajo de un experto? Cuando duda del valor razonable de la parte de administración. Entonces, en su caso, determinar si es que necesita ayuda o no de un experto, ¿no? ¿Para qué? Para posteriormente hacer la comparación del valor razonable, tanto de la administración como la determinación del valor razonable del experto. La prueba de evaluación y revelación del valor razonable, en este punto el auditor debe evaluar los hechos posteriores referidos a la confirmación o no al valor corriente determinados. ¿Por quiénes? Por parte de administración debe comparar la consistencia de los elementos de juicios obtenidos con otras evidencias durante la auditoría, es decir, aquí podemos decir que el auditor hace la comparación del valor razonable tanto de la administración como del experto, ¿no? Por último, tenemos lo que es revelación de información sobre el valor razonable. Antecito un poco revelación de información sobre el valor razonable, también podemos decir que para dicha comparación del valor razonable, el auditor también puede hacer una estimación independiente, es decir, muy separado de lo que pueda obtener el valor razonable tanto del experto y de la administración, puede hacer independiente o puede calcular el valor razonable para poder corroborar si la determinación del valor razonable por la entidad es correcta. Por otro lado, los procedimientos de auditoría también pueden incluir como, por ejemplo, el auditor puede hacer la verificación de las fuentes de datos, recálculos matemáticos, ejecutar pruebas y revisión de información para poder verificar la consistencia interna correcta. Ahora sí, por último, revelación de información sobre el valor razonable. En este punto es muy importante que la entidad, si la entidad no ha cumplido con revelar información sobre el valor razonable como establece en el marco normativo, el auditor deberá evaluar si los estados financieros están libres de errores significativos. ¿Por qué motivo? Porque la organización puede no revelar información correcta del valor razonable en los estados financieros, por supuesto de acuerdo a la normativa, ¿no? Bueno, el siguiente, por favor. Okay. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, en sí como dos, del valor razonable. Por ejemplo, en el precio de transacción, vemos el precio pagado por adquirir un activo, y más abajito vemos el valor razonable. ¿Cómo es que se puede determinar este valor razonable? Suponiendo un ejemplo,
yo me dedico a comercializar televisores, ¿no? Compro y vendo. Entonces, yo necesito importar ese producto para poder vender. Entonces, ¿en qué se basa esto? El precio de transacción es precio pagado. Bueno, yo pagué un precio por la televisión al momento de comprar. Es decir, suponiendo que a 1.000 bolivianos, pongámosle 1.000 bolivianos, me costó 1.000 bolivianos el activo, es decir, la televisión. Entonces, ¿cuándo se hace el valor razonable o cuándo se entiende el valor razonable? Cuando yo traigo la televisión hasta mi almacén, debe incurrir algunos costos de transporte, almacén, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina el valor razonable? En ese sentido de que incurrió varios costos para poder determinar el precio de venta unitario, es así que donde llego al precio que se recibirá al vender este activo, dice, ¿no? Entonces, en realidad este activo sería como activo realizable. Entonces, mi precio razonable o valor razonable es cuando ya determino todos mis costos que incurrí a la televisión, 100 bolivianos más 50 bolivianos, suponiendo que 50 bolivianos fueron todos los costos incurridos, entonces, en conclusión sería 150 bolivianos sería mi valor razonable para posterior vender este activo realizable que adquirí. Por otro lado, aquí podemos ver en el segundo ejemplo, la entidad compró un vehículo en el año 2018 por 80.000, dice, ¿no? Entonces, existen fuentes, indicios de deterioro del vehículo. Por ejemplo, presenta un motor defectuoso. Entonces, de acuerdo al factor del mercado, el valor del vehículo es de 40.000, entonces tenemos el valor del libro como 80.000 y el valor razonable 40.000, y donde vendría a ser el deterioro 40.000. ¿Cómo se calculó esto? En sí, ejemplo de valor razonable, por último, lo que podemos hacer es, no debemos confundir también el valor razonable con el valor real. Por ejemplo, aquí dice el vehículo puede tener un precio del mercado del valor razonable 40.000, pero no necesariamente ser la valoración más ajustada o la realidad, digamos, ¿no? Ahora bien, una cosa es la valoración del activo financiero y otra las normas contables. El valor razonable según las normas también es 40.000 bolivianos, pero la evaluación del activo por un analista podría ser, por ejemplo, del experto que hablé anteriormente, puede ser 45.000 bolivianos. Entonces, en sí el valor razonable se basa bajo la normativa. Es como un ejemplo en realidad porque la norma dice que es como una guía, ¿no? El objetivo es como una guía para el auditor para sacar estimaciones. En sí el valor razonable no hay un monto exacto, es decir, la normativa no dice que tiene que ser en base al 5%, 10%, no hay un porcentaje. Entonces, por parte de administración, el experto, tanto el auditor, sacan unas estimaciones que son razonables y justas, ¿no? También un poquito aumentando a esta normativa, también la NIF 13 la acompaña en cuestión al modo de calcular el valor razonable. La NIF 13 dice que para obtener o calcular el valor razonable será el precio cotizado en el mercado activo. Como bien aquí ven el ejemplo, de acuerdo con los factores del mercado, valor del vehículo, según el mercado es 40.000. Entonces, el cálculo para esta estimación se basan en el valor cotizado del mercado. Eso sería, Liz. Gracias. Muy bien, muy bien. A ver. Ok. Entonces, hablamos sobre la NIA, la 500, a ver, la 520, 530, 545 y 540. Ok, entonces el día de mañana ya, bueno, vamos con lo que son las NIA
el saldo de las NIAs dentro de lo que es este proceso de ejecución de auditoría, esta fase. Y el último grupo hablará sobre el informe de auditoría a partir de la NIA 700 a la 720. ¿No? A ver, preguntas. A ver, para Diana Aquino. Sí. Diana, ¿cuál es el, a ver, espera un momentito. ¿Cuál es el procedimiento analítico que establece esta NIA, la 520? Perdón, ¿cómo digo? ¿Cuál es el procedimiento que establece la NIA 520? ¿Que hace referencia a qué? La NIA 520 hace referencia a los procedimientos analíticos. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? ¿En qué consistiría el procedimiento analítico? ¿En qué consistía? En que el auditor ¿Ya? debe primero diseñar e implementar procedimientos analíticos sustantivos, determinando lo adecuado a este procedimiento para ver si hubieron aseveraciones. ¿Ya? Otro sería que también con en este procedimiento habla también que hay una parte de donde debe proceder a generar una conclusión global. ¿Ya? Estos procedimientos no deben dividirse en 3 grupos, como alta y los demás. Claro, eso entraría en lo que son los requerimientos. Ajá, correcto, por eso. Claro, puede estar dividido en 3 niveles. O sea, este es un nivel de seguridad que el auditor debe seguir. Por decir, está el nivel de efectividad alta, efectividad moderada y la efectividad limitada. Ok. Que la efectividad alta más que todo habla de que su principal que debe pero esos serían, dice, los 3 niveles de seguridad que debe seguir el auditor. Ok. Ya, entonces dentro de lo que establece la NIA 520 dice, ok, debemos establecer procedimientos analíticos que garanticen, lógicamente, lo que es la razonabilidad, ¿no?, de los saldos contenidos en los estados financieros. Esos procedimientos pueden ser sustantivos, ¿no? O, en este caso, procedimientos de selecciones aleatorias, ¿no? Es decir, una muestra representativa. Creo que más adelante lo habla la NIA siguiente, pero esos procedimientos deben ser efectivos, es decir, que debe ser alta, moderada y limitada de acuerdo, lógicamente, al criterio del auditor. ¿Ya? Muy bien, Diana. Sofía Ligia Claros, ¿no? Ligia Claros. Ligia Claros, usted nos habló sobre la NIA 540. La 540, que hace referencia a las estimaciones contables. Tengo, creo que... Ay, se me está acabando la batería. Ok, ahora sí. Ok, entonces esta NIA habla sobre las estimaciones contables. A ver, háblenos sobre el objetivo de esta NIA. Ya,
El objetivo de esta NIA es tener pruebas y evidencias adecuadas para hacer las estimaciones contables, como ser las revelaciones de los estados financieros que sean adecuadas. Depende de la información financiera que ha dado la administración, porque la administración da una información financiera y el auditor ya tiene que revisarla para tener una razonabilidad de estimaciones contables concretas. Ok, entonces, ¿qué es lo que buscamos con las estimaciones contables? Es tener suficientes pruebas y evidencias adecuadas para poder emitir nuestra opinión. No que sustenten, lógicamente, nuestra opinión dentro de lo que va a ser la auditoría. Es decir, evidencias en función a estimaciones, porque, ojo, nosotros no revisamos todo, eso es importante. Es por eso que hacemos muestreo, revisamos cierto proceso. Por eso basamos nuestro informe en función a, en este caso, a evidencias a través de procedimientos de estimaciones contables, ¿ya? A ver, muy bien, Ligia. Vamos con Sofía Bedia. Sofía Bedia habló sobre la NIA 545. Auditoría de medición y revelación de valor razonable. Y muy bien, ella habló justamente sobre los valores razonables, sobre la información de valores razonables. Y dio un ejemplo, sí, muy bien, sí, el ejemplo hace referencia justamente a un activo fijo, ¿no? En este caso de que puede muchas veces diferir, pues, ¿no? Diferir el valor de mercado, que sería nuestra referencia, ¿no? O el costo de mercado. Entonces, podemos, en función a eso, podemos, en este caso, proponer asiento de ajuste de auditoría o, en su defecto, proponer la aplicación de la norma de contabilidad 4, ¿no? Que es la revalorización técnica de activos fijos. Pero bueno. A ver, Ligia, no, no es Ligia, ¿no? Sofía, a ver, coméntanos sobre el objeto de esta normativa. El objetivo. Claro. Bueno, básicamente el objetivo es obtener suficiente evidencia apropiada de la auditoría, de las mediciones, es decir, de las mediciones y revelación del valor razonable en los estados financieros. Por supuesto, estos deben estar bajo la normativa o bajo la referencia de información aplicable de la entidad. Eso sería básicamente el objetivo. Ok, entonces tendría que estar basada en función a la información proporcionada por la entidad. No podemos agarrar y decir, bueno, ok, tenemos este estado financiero y bueno, podemos ir cruzando. Incluso tenemos que tomar en cuenta información de estados financieros pasados para tener una comparación. Por eso cuando nosotros elaboramos los estados financieros que vamos a presentar dentro de lo que va a ser el informe, presentamos un estado financiero comparativo reexpresado de la gestión anterior, ¿no? Para identificar esas desviaciones. Ok, muy bien. Bueno, con eso creo que hemos terminado las exposiciones del día de hoy, ¿ya? Pero no sin antes ingresar acá. A ver, vamos a entrar a lo que es... Estábamos viendo aquí las presentaciones. Entre hoy y mañana voy a poner al día la calificación de sus exposiciones. Bueno, tengo un problemita, espero solucionarlo el día de hoy. Tuve un problema de mi PC, ¿no? Estoy prácticamente con una PC nueva, prestada, porque la mía prácticamente quedó inutilizada por un ataque de virus. Y bueno, estoy tratando de salvaguardar la información más relevante. Y eso me ha ocasionado problemas este fin de semana, pero bueno, y ahí está el tema de la calificación de los grupos que he puesto la anterior semana. Así que estoy tratando de recuperar todo eso, pero tengo una idea de cómo fueron esas exposiciones, no se preocupen. A ver, vamos a tomar la lista de asistencia. Diana Aquino. Presente, Lice. Muy bien. Romy Burgos.
Presente, Licen. Romy, no la estamos viendo, Romy. Presente, le dije. Ajá, sí, pero tiene que prender su cámara cuando tomemos listas, ¿ya? Romy. Ok, Ligia, Andrea Claros. Presente, Licen. Muy bien. Sergio Cuellar. Sergio Cuellar no está, ¿no? Xiomara Florero. Xiomara. Presente, licenciado. Muy bien, Xiomara. Eloisa Flores. Presente, Licen. Muy bien. Anayeli Guarachi. Presente, Licen. Muy bien. Soledad Justiniano. Presente, Licen. Muy bien. Ramiro Miguel Olazo. Creo que él fue el que pidió licencia. La verdad que no. No me voy a buscar cuál de ellos es. Es que no me dijo su nombre. Ya, a ver. Licen, el de mi grupo es el que pidió licencia, Javier. Javier. Rojas. Javier Rojas. Ok, acá, ¿no? Javier Rojas. Ok. Listo. Ya Eloísa ya está. Anayeli Borachi también ya está. Soledad Justiniano. Licen, presente, ya le había dicho. Ah, ok, muy bien. Ramiro Miguel Olazo. Ok. Jacqueline Paniagua. Presente, licenciado. Muy bien. Wendy Pardo. Presente, licenciado. Muy bien. Renan Quispe. Presente, Licen. Ok, muy bien. Karen Rodríguez. Buen día, presente, Licen. Muy bien, buen día. María Angélica Santos. Presente, Licen. Muy bien. Heidi Solís. Presente, Licen. Muy bien. Vito Toledo. Presente, Licen. Muy bien, Vito. Ana Fabiola Torrico. Presente, Licen. Muy bien. Natalia Vaca. Presente, Licen. No puedo encender mi cámara, que mi internet está muy bajo, Licen. Ok, está bien. Edson Valencia. Presente, Licen. Muy bien. Sofía Bedia. Presente, Licen. Bien. Anaí Velasco. Presente, Licen. Ok. Y Remberto Vinacha. Presente, Licen. Ok, muy bien. A ver, vamos a volver a llamar a los que supuestamente no están. Sergio Leandro Cuellar Justiniano. No está, ¿no? Ramiro Miguel Olazo. Bueno, hay 21, son 20. 21, 22, 23. Sí. Sí, son ellos tres. No están entonces. Muy bien. Ok, entonces guardamos la lista de asistencia el día de hoy. Lista guardada. Ok. Volvemos acá. Bueno, jóvenes, por hoy vamos a quedar aquí. Mañana, por favor, los integrantes del grupo 5 y 6, arrancamos prácticamente 9:30.
¿no? Puntuales, por favor. Hoy día generalmente tengo problemas los lunes y jueves. Después no hay problema, ¿no? O sea, arrancamos tranquilamente. Entonces mañana arrancamos, ¿no? El día miércoles tendríamos nuestra clase presencial, ¿no? Nuestro encuentro integrador presencial, denominado EIP. Ahí vamos ya a aplicar prácticamente los casos de estudios prácticos que hemos visto en clase. En realidad no hemos visto, ¿no? Pero vamos a aplicar el día miércoles, ¿ya? Ahí lleven sus hojas, por favor. Las hojas amarillas, las cédulas de auditoría, sus papeles de trabajo que van a ir llenando, ¿ya? Conmigo vamos a ir llenando, en cierto caso, para que podamos ir avanzando con esos trabajos, ¿ya? Ya que la próxima semana, ¿no? Ya se acaba el módulo prácticamente. Estaríamos hablando de que el módulo acaba el día jueves de la próxima semana. Tendríamos 4 clases efectivas más 4, 8 clases contadas, ¿no? Entonces, a partir del día miércoles avanzamos con la parte práctica, miércoles, jueves y viernes. Y ya estarían ustedes listos para trabajar con lo que va a ser los casos de estudios que tienen que plantear con su informe final, ¿no? Ok, jóvenes. Otra cosa, por favor, no se olviden de pasar el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp aquí. Hay un webinar mañana sobre el estatus y el rol de los programas de incubación de empresas, ¿no? Creo que esto es una materia de emprendedurismo. Bueno, Dicen, sí, dígame. disculpe, a ese webinar no voy a poder entrar ya que en la noche yo paso clases en la universidad. Ah, ya, ok, usted pasa clase. Bueno, esto es a las Sí. 7 de la noche, ¿no? Bueno, los que puedan, por favor, Sí, mis ingresen. clases empiezan a las 7. Sí, los que puedan ingresar, tengan disponibilidad, ingresen, es importante. Esto es como una formación complementaria pues, que ustedes necesitan dentro de lo que va a ser el desempeño de su profesión a futuro, ¿no? Mucho más que ustedes, como auditores, la idea es que ustedes, la mayor parte de ustedes, me imagino, que van a ir a constituir por lo menos una firma de auditoría, ¿no? O pueden hacer sociedad entre muchos de ustedes. Lógicamente, previamente haber ejercido la profesión, qué sé yo, una consultora donde ustedes agarren experiencia y demás. Pero la idea a futuro es que ustedes sean independientes, pues, ¿no? Esa es la idea. En realidad, la formación de esta carrera está orientada a esa parte, ¿no? Que ustedes puedan ser, en este caso, sus propios jefes a futuro y que puedan manejar sus tiempos y puedan, lógicamente, administrar ya el tema de los servicios, los recursos y administrar, lógicamente, un equipo de trabajo. Y este seminario es importante, ¿no? Porque ustedes van a poder ver cómo pueden, en este caso, comenzar a formar y constituir una pequeña empresa, ¿no? Como dice, incubar, ¿no? Cómo vamos a ir trabajando en ello. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora, 9:30, por favor. Arrancamos ahí con los dos últimos grupos de exposición. Y bueno, de ahí arrancamos miércoles, jueves y viernes con lo que van a ser los casos de estudio. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? No, listen. Bueno, jóvenes, entonces por hoy quedamos aquí. Nos vemos directamente el día de mañana. Que tengan un buen día. Hasta luego, listen. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Hasta luego.